Así se dio la batalla táctica entre Ecuador y Chile el pasado martes en Santiago. Espero como siempre que les pueda gustar esta explicación que voy a desarrollar en pantalla. De entrada les digo que si ustedes son hinchas de la Tri y no se pierden ningún partido del equipo dirigido por Sebastián Becachese, entonces quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, también a que me sigan en la cuenta de Facebook y a que le den un like, a que le den un me gusta a este video. La verdad es que haciendo eso me ayudan bastante. Y para aquellas personas que quieran ayudar a este canal todavía más, ustedes también saben que lo pueden hacer. Y eso es donando $1. Lo pueden hacer a través de Patreon, que acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link de dicha plataforma para que hagan clic y puedan cumplir con la donación. Y la vía número 2, la alternativa número 2 para donar ese dólar es por medio de YouTube directamente. Acá abajo a la derecha donde hay una pequeña pestañita con el signo monetario, con la S de dinero. Hacen clic allí y también en cuestión de segundos hacen esa donación. Para todas las personas que apoyan este canal, no importa si es con dinero o sin dinero, igual les agradezco de todo corazón. Habiendo dicho esto, empiezo con la explicación táctica. Bueno, tengo en pantalla el 11 titular del equipo de Gareca y también del equipo de Becachese. Vamos a hacer una lectura rápida de los dos sistemas y comienzo con lo que nos ofreció el partido cronológicamente hablando. Por el lado de la rojita, un 4-3-3 muy marcado, línea de 4 en el fondo con Loyola, Maripán, Paulo Díaz y Suazo, no tiene misterio. Un tribote en el medio, con Echeverría como 5 más posicional, con Arturo y con el Bicho como internos, y arriba 3 delanteros, ¿no? 2 extremos que eran Darío Osorio y Diego Valdés, y el 9 referencia que por supuesto era Eduardo Vargas. Vamos con lo que más nos interesa, que por supuesto es Ecuador. La Tri venía utilizando en sus últimos 3 partidos que Ecuador los había ganado, ¿no? Vale la pena hacer la aclaración. Contra Bolivia, Colombia y Venezuela. Venía utilizando este 4-4-2, tal como lo vemos allí plasmado. Bueno, en esta oportunidad está la novedad del chico Darwin Guagua, ¿no? Una cosa bien curiosa si me lo preguntan, pero bueno. No es lo que más nos concierne en este video, entonces lo voy a dejar pasar. El tema es que cuando comienza este partido, vemos que Ecuador llamativamente no mantiene el 4-4-2. Que uno pensaría que como le venía funcionando y como venía de 3 victorias al hilo con este sistema, pues lo más coherente era mantenerlo, sin ningún tipo de modificación, más allá de que estaba, repito, Darwin Guagua en la cancha. Pero no, la verdad es que no. Beca quiso experimentar algo diferente de cara al arranque del partido y Ecuador lució más como un 5-2-3. Entonces veía uno que Ordóñez no estaba tan tirado como de costumbre en ese rol de lateral por derecha, sino que más bien estaba interiorizado como una especie de stopper, por derecha obviamente. Entonces se armaba una especie de línea de 5 en el fondo, con los 3 centrales que eran Ordóñez, Pacho e Hincapié, con Pervis como carrilero por izquierda y Franco tirado atrás como carrilero por derecha. Si ven, ya no son 4, son 5. Bueno, acá en el medio se mantenía el doble 5 a la misma altura, el doble pivote, como dirían en España, de Moisés y de Vite, y adelante 3 delanteros. Pero ya no era solamente que Enner y Plata compartieran el frente de ataque en la última línea del bloque ecuatoriano, sino que se les unía a Guagua, entonces por ende Plata se tiraba más como una especie de extremo interiorizado, Enner tomaba el rol de 9-9 y Guagua se tiraba por la izquierda como un extremo interiorizado.
Digo lo de extremos interiorizados porque no es que Plata jugara por acá pegado a la raya y que Guagua jugara pegado a la raya. No, 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 no. Guagua jugaba cerca a Edner y Gonzalo también jugaba cerca a Edner. Entonces son extremos pero interiorizados. Como pueden ver, 5, 2, 3. Y así salió a competir la Tri. Y me parece a mí que no le cayó muy bien esta modificación a Ecuador porque el equipo ya venía con el 4-4-2 muy adaptado. Ya lo tenía muy engrasado Ecuador. Y una vez cambia el sistema, uno veía que los jugadores estaban incómodos. La verdad, Ordóñez tirado tan adentro, lo veía uno medio incómodo, como que no sabía repartir muy bien el espacio frente a Pacho y Piero. De igual manera Franco, muy por un lado solo, tratando de hacer toda la banda, pero muy condicionado por la labor defensiva. Entonces Alan se mantenía más bien tirado acá atrás, como para no irse tan lejos de esta línea defensiva. Lo propio le pasaba a Pervis. Entonces casi que la línea de 5 del fondo siempre se veía muy anclada con los 5 a la misma altura. Después veía uno que de pronto Ecuador, tratemos de desplegar a los chilenos por acá ya un poco más en campo de la Tri para hacer este panorama más realista. Pero veía uno entonces que listo, la línea de 5 estaba muy anclada al fondo, cerca a Galíndez. Y de la nada los dos creativos del equipo, los jugadores más talentosos en cuanto a atacar en Ecuador, que hoy por hoy son Vite y Moisés, que funcionaron de maravilla ante Venezuela, quedaban por ahí flotando en una zona media, en un punto muerto, sin tantos compañeros alrededor. Eso era preocupante porque claro, entraban en contacto con la pelota, pero no tenían compañeros ubicados territorialmente cerca como para poder descargar. Entonces, claro, Vite y Moy son dos cracks, nadie lo va a negar, pero si el bloque no los acompaña y no tienen a quien darle el balón, obviamente van a sufrir. Y eso estaba pasando, repito, están en un punto muerto acá en la mitad. Los delanteros más adelante, los defensores mucho más atrás y ellos flotando en el medio. Entonces Ecuador no parecía un bloque cohesionado de 3 líneas que estuvieran junticas para atacar y defender, sino que parecía un bloque con 3 líneas estiradas y aparte. Yo en el video original dije que parecían, islas, no un continente, sino islas, porque era una isla por acá, otra isla por acá y una isla por acá más adelante. Un equipo completamente desconectado. Repito, para finalizar esta idea, pues Guagua, Edner y Plata mucho más adelante, pero para Ecuador poder filtrar este pase de Moisés y Vite para alguno de los 3 de arriba era muy difícil. Estaban muy lejos y había muchos chilenos de por medio para interceptar la pelota. Entonces, repito, de los 3 problemas que yo creo que tuvo Ecuador en el primer tiempo, este fue el número 1. Bloque estirado y desconectado. 3 líneas muy separadas una de la otra. Esa modificación de Becachese, más que llevar a Ecuador a competir mejor en Santiago, fue como que le sacó la esencia al equipo. Era mejor mantener el 4-4-2, ir con lo que venía funcionando, ir a la fija, y les prometo que así Ecuador iba a competir mejor. De hecho lo vimos en el segundo tiempo, porque ahí sí Becachese volvió al 4-4-2 y Ecuador mejoró sustancialmente. ¿O alguien lo puede negar? Yo creo que no. Listo, problema número 2. El número 1 era ese. Perfecto, el equipo no se adaptó bien a la modificación del 5-2-3. Problema número 2. Chile tuvo un mérito excelso en ese primer tiempo, que para mí el equipo de Gareca, en medio de sus deficiencias, hizo esto que voy a mencionar de buena manera, y fue un pressing alto para ahogar la salida de Ecuador. Entonces veía uno que Ecuador tenía este segundo problema en el primer tiempo, y era que de la nada había un saque de puerta de Galíndez. Entonces la Tri, cuando había un saque de puerta, normalmente lo que trataba de hacer era que trataba de subir en esa oportunidad a Estupiñán por derecha, lo abría en Hincapié, ponía a Pacho y Ordóñez como los dos centrales y claro, también quedaba abierto por derecha Franco. El equipo más o menos quedaba así con un 4-2-4 en salida de juego. Repito, porque normalmente sí era un 5-2-3. Pero en salida de juego, cuando iba a sacar Galíndez, pasaba a ser un 4-2-4 con Estupiñán subiendo por izquierda. Pero entonces, ojo con lo que pasaba, porque Chile hacía algo muy bien. Chile, para tratar de ahogar a Ecuador en esa salida y quitarle la pelota cerca a Galíndez, lo que hacía era que mandaba a los 10 jugadores de su bloque a presionar en campo ecuatoriano. Y lo hacía de la siguiente forma. Vargas iba contra Joel, iba contra Ordóñez. Vidal, Arturo, el Rey, venía por acá contra Pacho. Entonces ya había un problema, es que cuando Galíndez descargaba con Joel o con Pacho,
Pues obviamente, si la tenía Pacho, Vidal lo encimaba. Y si la tenía Joel, Vargas lo encimaba. Todos los dos jugadores más retrasados de Ecuador, en la salida de juego ya les comenzaba a costar por ahí. Ya aquí había un problema en donde Chile plantaba una primera línea de presión y casi que Ecuador estaba cerca a perder la pelota en las adyacencias de su área, que es una zona muy comprometedora. Acto seguido Chile también, bueno, lo mandaba Diego Valdés contra Alan Franco, tal como estamos viendo allí. Lo mandaba, déjame ver mis anotaciones, no quiero ser impreciso, entonces qué pena si miro, pero es para dar bien la información y no vender humo. Yo esto lo anoté porque volví a ver el partido. Pizarro con Moy, el bicho, Vicente, iba contra Moy porque normalmente entre Moy y Vite se alternaban esta función de que uno de los dos se quedaba por acá más en el medio y el otro, para ayudar a Ordóñez y a Pacho, retrocedía y se paraba cerca a ellos como para representar esa primera línea de pase. Como para que de pronto Ordóñez y Pacho, para deshacerse de la presión de Vargas y de Vidal, pudieran descargar rápido, hacia adelante, un pase progresivo. Entonces uno de los dos hacía eso. Lo hacía más Moisés que Vite, pero repito, se turnaban en esa labor. Entonces cuando venía Moy acá atrás a representar esa primera línea de pase, el bicho, Pizarro, Vicente, era el que estaba encima de él. Entonces tampoco es que Ecuador pudiera decir, no, bueno, a Ordóñez y a Pacho los enciman, pero ellos se deshacen rápido de la pelota y listo, ya. Desarticulamos la presión chilena, no. Acá estaba Pizarro encima de Moisés. Y Osorio guarda con este jugador porque hacía una labor muy interesante. Darío se desplegaba entre dos. Es decir, normalmente lo tenía acá Vite fijado para que Vite no pudiera recibir tampoco con libertad. Vite estaba un poco más adelantado en comparación a Moisés, pero igual también por si de pronto Ordóñez y Pacho no querían darle el pase a Moy, sino directamente a Vite, pues Osorio se aseguraba de que eso no pudiera pasar y lo encimaba. Pero de la misma manera estaba muy alerta para ver que si de pronto Ecuador, qué pena porque salió por acá una notificación, si de pronto Ecuador elegía abrir para Hincapié por izquierda, Osorio estaba muy pendiente para abandonarlo inmediatamente a Vite y correr para la izquierda y fijarlo a Piero. Si me entienden, la labor de Osorio era una labor casi que doble. Con Vite originalmente, porque Ecuador casi siempre trataba de salir por dentro, entonces claro, a él le interesaba más estar encima de Vite, pero en caso de que Ecuador encontrara la manera de buscar la amplitud para Hincapié, bueno, él se iba directamente con Hincapié. Eso es lo que hacía Osorio, pero bueno, dejémoslo ahí con Vite porque es lo que normalmente más hacía él, ¿no? Se preocupaba más por Pedro que por Piero. Y acá, cuando Plata retrocedía también un poquito como para ayudar, pues Echeverría, el jugador del León, ex Huracán, ex Globo en Argentina, pues se iba encima de él. Y ya más adelante, pues Loyola por acá lo tomaba Estupiñán, Maripán lo tomaba Guagua y Paulo Díaz lo tomaba Ender Valencia, capaz que por ahí con la ayuda y la asistencia de Gabriel Suazo. Entonces, como ustedes pueden ver, Gareca desplegó todo un sistema de presión colectiva que realmente se conoce como un pressing, porque cuando tu equipo presiona con los 10 del bloque al mismo tiempo de manera coordinada, pues pasa a ser un pressing. Si nada más fueran 4 o 5, ya no es un pressing sino una presión grupal. Y si nada más es uno, pues es una presión individual. Yo que lo he explicado muchas veces, las 3 categorías a la hora de presionar. Bueno, como acá era con los 10 era un pressing. Pero lo que les quería mostrar era esto, cómo Chile en ese primer tiempo se activaba para básicamente incomodar la salida ecuatoriana. Y lo hacía con los 10, y lo hacía con coordinación, y lo hacía con intensidad. Por ende, repito, era un pressing alto, un pressing abocado a la zona 3 del campo. Un pressing alto, lo mismo. Pressing en zona 3 o pressing alto, lo mismo. Dos maneras diferentes de hacer referencia al mismo concepto. ¿Listo? Entonces, claro, a raíz de esto veíamos que el segundo problema de Ecuador en el primer tiempo pasaba por el simple hecho de que Chile robaba un montón de pelotas aquí en esta zona. Piensen ustedes que, miren, para ser más preciso, las dos primeras llegadas claras de la selección chilena contra el arco ecuatoriano fueron al minuto 24 y 25 y fueron con esta fórmula. Al minuto 24, por acá Ecuador estaba saliendo, Chile presionando de esta manera, Vite, encimado por Osorio, le da un pase a Moy, Moy erra en el control, se la roba inmediatamente el bicho, que lo estaba fijando a Moisés, y el bicho la agarra por acá, la roba, conduce y saca un remate y pasa muy cerca por el lado del arco de Galíndez. Dios mío, creo que
Acabo de sacar la pelota del campo. Qué pena con ustedes, ya la vuelvo a incluir. Pero entonces sí, la primera fue de esta manera. Pizarro presionando a Moisés, robándosela y sacando un remate por un lado. Perfecto, al minuto 24. Al minuto 25, un minuto después, otro error en salida, que fue como por acá, por esta zona, en donde Chile recuperó, acá en este circuito entre Pacho y Vite, Chile cortó con Osorio, Osorio robó y lo mismo. Disparó y la pelota se va muy cerca por un lado. Entonces, dos robos altos presionando, dos primeras llegadas con riesgo de la selección chilena contra el arco de Galíndez. Y pasó mucho en el primer tiempo, ustedes lo vieron, no solamente fue esto, sino que hubo varias llegadas de Chile que se confeccionaron de esta manera. Gracias a este sistema de presión, en donde la mayoría de jugadores ecuatorianos estaban fijados por un chileno, pues la rojita pudo crear opciones de peligro. Ecuador también me parece a mí que, pues por la misma esencia de la idea de juego de BKHS, pues es un equipo que, a pesar de que el rival lo presione, insiste en salir con pelota al piso. Que de pronto algún otro equipo, con un técnico que sea menos fiel o drástico con su ideología bielcista en este caso, porque la de BKHS es de la línea bielcista, algún equipo que sea un poco más pragmático al ver que lo están presionando así, capaz que dice, no, ya no salgo con pelota al piso. Más bien Galíndez mete el fierrazo arriba, el pelotazo, y nos ahorramos todo este problema. Y ya. Pero como Ecuador, repito, tiene un técnico que es de la línea bielcista, pues él siempre quiere salir con pelota al piso. Por ende, Ecuador seguía corriendo los riesgos y los corrió todo el primer tiempo. Chile no anotó porque, bueno, falló mucho en la definición, porque Galíndez también tuvo un par de tajadas importantes. De hecho, en ese primer tiempo hubo 5 llegadas claras de Chile, 3 fueron por falta de definición que la cerraron y 2 fueron por Galíndez que atajó. Entonces, por esa razón, Chile no abrió el marcador. Pero repito, me parece que esa presión le dio réditos al equipo local. Y que Ecuador no quisiera modificar rápidamente la línea de 5 y el hecho de salir siempre con pelota al piso perjudicó un poco a la Tri en el primer tiempo del partido por lo menos. Ya en el segundo sí, BKHS se lo hizo. Bueno, el tercer y último problema de Ecuador en el primer tiempo. Chile, en sus avances, cuando tenía la pelota, cuando de pronto no la recuperaba tan cerca como para patear de una o meter una transición corta, sino más bien cuando Chile la tenía por acá atrás y le tocaba construir un poquito más de juego. Acá Ecuador, vuelvo a ponerlo con la línea de 5 porque pues fue la que utilizó y vuelvo otra vez a este 5-2-3 que mencioné. Bueno, Chile también encontró un flanco ecuatoriano en donde Ecuador parecía que tenía cierta debilidad en marca y era en la espalda de Pervis Estupiñán. La mayoría de veces que Chile pudo romper a Ecuador en ese primer tiempo fue en la espalda de Pervis. ¿Se dieron cuenta de eso? Juntando por acá un tándem de 3 jugadores que eran Loyola, que se lanzaba al ataque cara a cara contra Pervis Estupiñán. También Vidal, que caía por acá en más de una oportunidad. Obviamente al ser el interno que jugaba pues por derecha, a Vidal se le facilitaba territorialmente hablando venir y caer por acá cerca a la raya. Y el otro era el jugador Darío Osorio, que también al jugar como extremo por este lado, pues se podía posicionar en esta zona sin tanto problema. Entre estos 3 jugadores, Loyola, Vidal y Osorio, le hicieron muchas veces superioridad numérica a Estupiñán, le comieron la espalda a Pervis, y a partir de acá Chile lograba romper y crear ciertas jugadas de riesgo contra el arco ecuatoriano. Por ejemplo, al minuto 35 hubo una en la cual se da esta combinación de la que estoy hablando. Por acá Osorio participa, Vidal también, Loyola se lanza un poco más al ataque, Vidal le filtra una muy buena pelota a Loyola y Loyola por acá recibe y mete un giro y ¡buf! Saca un fierrazo y la pelota se va cerca cruzada por un lado. Minuto 35 del primer tiempo. Les doy el minuto y todo para que vean que esto ocurrió de verdad. O por ejemplo otra al 42, también por este lado, en donde Vidal nuevamente cayendo por acá, le filtró una pelota, pero en esta oportunidad a Echeverría que se lanzó al ataque, boom, por acá también a esta zona, un pase muy parecido al anterior, y Echeverría pivotó para Osorio que ya estaba interiorizado, Osorio recibió por acá y sacó un remate que pasó cerca por encima del arco de Hernán Galíndez. Ahí les cito 2 llegadas claras que se dieron con esta fórmula de juntar a Loyola, Vidal y Osorio por acá en la espalda de Pervis Estupiñán. Yo les doy ejemplos.
Les dije lo de la presión alta, el pressing alto, y les di 2 ejemplos de llegadas de Chile que fueron de esa manera. Ahora les hablo de esto y les doy otros 2 ejemplos, con minuto exacto para que lo puedan chequear. Bueno, esos fueron los 3 problemas de Ecuador. El primero, más un problema buscado por su técnico, alterando el sistema táctico y pasando a uno nuevo que no funcionó tan bien y que hizo sentir a sus jugadores incómodos. El segundo, partiendo más de una virtud, si se quiere, de Chile, que fue ese pressing alto bien diseñado por Gareca. Y el tercero, también otra virtud de Chile, pues juntando jugadores por acá en la espalda de Pervis Estupiñán. Aunque también podríamos decir pues que ahí Pervis falló un poco en marca, que quizás hizo más apoyo, falta más apoyo de parte de Hincapié o de parte de Vite por acá o el mismo Guagua por acá, que eran los jugadores que rodeaban a Pervis para que no lo dejaran tan solo marcando. Sí, también se puede decir eso, pero en general esos fueron los 3 problemas ecuatorianos. Comienza el segundo tiempo, banda, y el panorama cambia. El panorama cambia en primer lugar porque Chile deja de hacer ese pressing alto que le estaba funcionando para robar cerca del arco de Galíndez. No culpo al equipo chileno porque la realidad es que ustedes saben que desde una perspectiva físico-atlética mantener ese pressing alto es casi que imposible durante 90 minutos. Chile lo hizo bien, corrió mucho, trató de sostenerlo 45 minutos, le duró, le funcionó, perfecto, pero de ahí en adelante ya el equipo local como que se fundió un poco. Chile entendió que tenía que respirar porque si seguía con ese ritmo se iba a quemar. Entonces les tocó bajar y ya Chile no estaba posicionado tan adelante, sino que cada vez iba a salir Galíndez desde el fondo, ya más o menos que Vargas esperaba por acá. ¿Ven la diferencia? Estamos ya en zona 2, con Chile en zona 2. En lo que les mostré en el primer tiempo estaba Chile casi que metido contra el área ecuatoriana. Desde el mismo posicionamiento del bloque ya hay un cambio. Pero repito, eso se da porque pues el cansancio lo comenzó a sentir la rojita. Eso es lo que me parece a mí que es la teoría más coherente. Ya Chile no presionaba, simplemente plantaba acá su 4-3-3 y esperaba a Ecuador. Contenía. Ustedes saben que contención es lo contrario a presión, hablando de cómo se defiende en el fútbol. Son conceptos antónimos. Listo. Y Ecuador, también hay que decirlo, en segundo lugar, pues volvió al 4-4-2 que le había funcionado en partidos anteriores. Entonces ya Franco no estaba por acá, sino que ya Franco estaba más por acá. Ordóñez estaba, por ejemplo, ya de 4-4, lateral derecho real. Pacho como primer central, Piero como segundo central, Pervis como lateral por izquierda. Línea de 4, ya no eran 5, eran 4. El doble 5 de Moisés con Vite, Guagua abierto por izquierda, Franco ya lo dije por derecha, y Plata pues mucho más hacia adentro acompañándolo a Ender. 4-4-2. Lo que venía saliéndole bien a Becachese. Él ya dijo, bueno, inventé, me equivoqué, inventé innecesariamente, me equivoqué, voy a las bases. Voy a lo que ya sé que mi equipo le funciona. Entonces se juntaron ambos factores. Chile deja de presionar, espera a Ecuador más en zona 2, conteniendo, y Ecuador pasa a su sistema real. Y entonces ya, claro, el panorama del segundo tiempo era diferente, Ecuador salía con mayor tranquilidad desde el fondo, eso permitía que la Tri comenzara poco a poco a tomar confianza en el partido a partir de los pases de seguridad, ya veíamos ciertas circulaciones de pelota en el equipo ecuatoriano con cierta prolongación, veíamos que Ecuador comenzaba a sumar muchos más segundos de posesión. Por ende entraba en confianza la Tri, comenzaban a agrandarse Moisés y Vite, que son los 2 motores creativos del equipo, lo digo de nuevo. El equipo ya lucía también más compacto, ya Ecuador avanzaba como un bloque, no eran esas 3 líneas que parecían islas cada uno por su lado. No, nada que ver, ya cuando Moisés y Vite tomaban la pelota, veían que por acá estaba cerca Guagua para descargar, que estaba cerca Pervis para que Vite pudiera descargar, o Hincapié también, o el mismo Pacho también. ¿Ven la diferencia? Ya Ecuador viaja más en bloque. Ya no es un viaje de 3 líneas cada una por su lado, no, ya es un bloque compacto, con la pelota, pero un bloque que transita junto al terreno para poder progresar. Era otro panorama en el equipo ecuatoriano, otro panorama completamente diferente en la Tri. Y claro, en medio de esto empieza uno a ver que ya el partido no se juega tanto en campo de Ecuador, sino más en campo chileno. Es la realidad. Entonces ya Chile cada vez más retrasado, cada vez sintiéndose más incómodo, más o menos de esta manera, casi que con un 4-5-1 el equipo de Gareca y Ecuador tocando acá, en campo chileno.
y Moisés para Vite, y por acá ya Hincapié y Pacho y Ordóñez jugando casi que volcados a campo chileno, o por lo menos cerca del círculo de la mitad de la cancha, a esa altura del terreno. No, bien por Ecuador. De la nada Guagua le cometen una falta, y entonces el que cobra es Pervis Estupiñán, y es un tiro libre y lo manda por acá, y Piero viene y cabecea, y la pelota la ataja Cortés. Y fue la primera de gol real de Ecuador en todo el partido, porque en el primer tiempo la Tri había tenido por ahí un acercamiento con un pase de Vite para Pervis, que Pervis se lo dio a Edner. Fue quizás la mejor acción colectiva de Ecuador y no terminó ni siquiera en un tiro al arco. Calculen ustedes. En el primer tiempo. Y tuvo por ahí Ecuador un disparo de Moisés de media distancia que se fue lejísimos. Ya, nada más esas dos cosas y ninguna representó peligro real para Brian Cortés. Pero ya este cabezazo de Piero, ahora sí Ecuador por poco metió un gol. Ya el partido había cambiado. Era otro escenario diferente. De la nada entonces sale Guagua. ¡Boom! Listo, chao. Darwin. No hizo un buen partido. No es culpa de él tampoco. Que te pongan a debutar con tu selección como visitante en unas eliminatorias, hermano, por favor. A menos de que haya algo raro por debajo de la mesa, no tiene coherencia. La verdad. Lo expusieron, lo sacrificaron al pobre chico. Él es el menos culpable de todos. Si van a criticar a alguien que no sea Guagua, él no tiene la culpa. Lo digo. Critiquen a Becachese, a la federación, a Deller, al que les dé la gana. Pero Guagua, no es culpa de él, viejo. No es culpa de él. Entra Corozo, entra Janner. Y de la nada por acá hay una jugada en la cual Pervis la agarra en esta zona. Osorio lo viene a marcar. Pervis descarga con Vite. Vite recibe por acá. Y Pedro, que ya estaba activado como el 10 que es, el creativo que es, juega de medio centro, pero Vite es un 10 de vieja escuela. Eso está más que claro. Y le mete un pase por acá riquelmeano. De esos pases que metía Riquelme, por ahí últimamente anda en Twitter muy famoso un compilado de Riquelme en Argentinos Juniors, cuando ya se iba a retirar. Esa no era la mejor versión de Riquelme ni siquiera. No era el Riquelme del Boca que le ganó al Real Madrid. Tampoco era el Riquelme del Boca del 2007, campeón de Libertadores con Russo, que fue una Libertadores que casi que la gana Riquelme solo en Boca. Ya era un Riquelme a punto de retirarse en Argentinos y aún así, en ese compilado ustedes podían ver un par de pases que dejaba a sus compañeros solos contra el arco rival. Bueno, Viti hizo un pase así, de por acá, ¡bup! Toma a Corozo recién entrado. ¡Hacelo, Janner! Y Corozo, Dios mío. No quiero que me vaya a putear la gente de Barcelona Sporting Club, pero ustedes saben que, de verdad, era un gol hecho y disparó súper raro, cruzado y la pelota se acabó yendo al saque de puerta, casi que por acá cerca al córner. No, de verdad que era una opción inmejorable para Ecuador, creada de esa zurda prodigiosa que tiene Pedro Vite. Pasó eso, por ahí ya llegaron ciertos cambios, ya en Ecuador hubo el de Corozo, por Guagua, pero entonces también vi Gareca al ver que el equipo se le había caído y que el partido estaba en un contexto diferente, llegó y dijo no, sacó a Vidal por ejemplo y lo metió a Luciano Cabral a jugar por ahí de interno el jugador. Qué pena porque se paró el video, muchachos, pero continuó, ya para cerrar. Qué pena si lo estoy haciendo muy largo, pero ustedes saben que este tipo de análisis en mi canal suelen prolongarse, pero ya voy a acabar. Bueno, les decía que en vista de que Gareca ve que la rojita se le estaba cayendo y que ya Ecuador estaba montado en el partido y que Corozo por poco hace un gol y que Piero antes de eso por poco hace un gol, Gareca dijo no, o meto cambios o me van a ganar. Entonces metió a Luciano Cabral por Vidal, más adelante sacude todavía más el banco, saca a Echeverría, saca al bicho Pizarro. Para lo saco al bicho rápidamente. Un segundo que se me trabó por acá. Bicho, salí. Y a Vargas. Sacó a 3 jugadores. Mete a el jugador. Para que por acá los tengo. Pavés. Mete también a Fer Sampedri. ¿Cómo me acuerdo de Sampedri en aquella época de Atlético Tucumán, hermano? Primer triunfo de Atlético Internacional en su historia. Creo que fue en Ecuador. Si mal no recuerdo, no me acuerdo ya. Pero qué buen partido aquel. Y, Feno Sampedri y Charles Aranguis. Entonces más o menos que renueva todo el mediocampo. Sacó a los 3 del tribote, metió a 3 nuevos. Y sacó al 9 y metió a Sampedri, otro 9. O sea, los 3 del medio lo reemplazó por otros 3. Y el 9 por otro 9. 4 cambios a la cancha. Gareca casi que refresca todo el equipo en pro de que Chile volvía a tener el control del partido, porque ya estábamos en el minuto 30 del segundo tiempo y el que mandaba era Ecuador. Y por poco Ecuador
con dos acciones que ya les mostré, la de Piero y la de Corozo, abre el marcador del partido. La Tri, para ya entrar en la fase final, por ahí mostró un par de cosas interesantes en medio de ese ataque posicional, de ese 4-4-2, y es que tuvo dos mutaciones tácticas. En una de ellas hablamos de un 4-3-3, se mantenía la línea de 4 en el fondo, por acá con la pelota, la línea de 4 original, 3 en el medio que pasaban a ser Moisés más en el eje, Vite y Plata casi que jugando como internos, acá al lado de Moisés. Entonces claro, cuando la pelota recibían ellos, se empezaba a dar esa pequeña sociedad de los tres, que son tres cracks, Moisés con Plata y con Vite, ahí tocando, elaborando en corto. Eso fue muy productivo para Ecuador en el segundo tiempo del partido. Y tres arriba, pues Janner por acá, Enner de 9 y Franco cayendo casi que como un falso extremo por derecha. Entonces 4-3-3, esa fue una mutación táctica. Otra fue el 3-4-3, y es cuando de pronto en ciertos momentos, bueno, se lanzaba Pervis un poquito por acá, entonces claro, quedaba una especie de línea de 3, también se lanzaba Ordóñez por acá, porque Moisés se retrasaba. Entonces claro, Moisés se metía entre Pacho y Piero, armaban una línea de 3 en el fondo, acá, haciéndole superioridad numérica a Sampedri. 3 en el fondo, Pacho, Moisés y Piero, 4 en el medio, que eran Ordóñez abierto por derecha, Pervis abierto por izquierda, y Vite y Plata en una especie de doble 5, los 4 a la misma altura, 3 acá, 4 a la misma altura, y los 3 arriba que se mantenían, que eran Corozo, Valencia y Franco. Entonces 3-4-3, otra mutación táctica de Ecuador en el segundo tiempo de este partido, que sirvió para que Ecuador, repito, tuviera la pelota e impusiera condiciones en la segunda mitad de este encuentro futbolístico, ¿no? Excelente. Y ya para acabar, a Ecuador, bueno, le faltó el gol, que iba a llegar más adelante, y que lo anularon de una manera ridícula, la verdad, pero bueno, lo anularon. Pero yo iba a decir que ya para cerrar, últimos 10 minutos, bueno, saca Estupiñán, mi amigo Becachese, lo manda a Piero a jugar por izquierda, entra Torres acá como primer central, por ende Pacho queda como segundo central, y bueno, Ordóñez como lateral por izquierda, básicamente mantiene la línea de 4, simplemente que poniéndolo hincapié en el rol de Pervis, a Torres en el rol de Pacho y a Pacho en el rol que venía ocupando Piero Hincapié. ¿Se entiende? Tampoco hubo gran modificación ahí, nada más fue incluirlo a Torres y alterar un poquito el posicionamiento de los 4 del fondo, y ya, pare de contar. Y en los últimos minutos, bueno, ya entramos en esto de que Chile tiene otro envío anímico importante, y empieza a ir al frente, pero ya sin las armas futbolísticas y tácticas que mostró en el primer tiempo. El tema del pressing alto, el tema de esa sociedad por acá de Loyola, Vidal y Osorio, en la espalda de Pervis Estupiñán. No, ya no estaba eso, sino que fue más a partir de pelotas quietas. Porque hubo una seguidilla de llegadas de pelota quieta del equipo chileno. Faltas por acá que cometía Ecuador de pronto y que le servían a Chile para que Luciano Cabral tomara la pelota, que es un jugador con una muy buena pegada. Muy buena pegada, de verdad que es crack en ese sentido. Y claro, entonces en medio de la urgencia Chile decía, pues tengo una falta, la mando al área. Entonces claro, fueron varios minutos al final, los últimos 10, en donde Ecuador pues simplemente retrocedía para defender esas pelotas quietas, esas acciones a balón parado, como se conoce en el mundo de la táctica, las populares ABPO. Y bueno, Chile pues abalanzado contra campo ecuatoriano, más o menos de esta manera. Y bueno, cobraba Cabral, pelota al área, y ahí Chile tratando de cabecear, pero Ecuador, gracias a Dios, pues salía airoso despejándola o con la intervención de Galíndez. Al 39 hubo un tiro libre así, que cabeceó por ahí en el segundo palo, creo que fue Pavés, y Galíndez la tomó. Al 42 hubo un córner de Cabral, también hubo córners en medio de todo esto, que cabeceó Pavés nuevamente, y la pelota se fue por encima. Wow, saqué a Torres, perdón un segundo. La pelota se fue por encima, listo. Al 45, un tiro libre de Cabral, que fue el más peligroso de todos, la verdad. De esos tres que acabo de mencionar, esas tres pelotas quietas, la de Cabral esta, que fue como por acá, y cobró Cabral pasado, la pelota se fue pasada, y de la nada este señor por acá, Valdés, llegó a rematar de volea al primer palo, esa pelota iba para adentro, pero Galíndez, como siempre, como el arquerazo que es, que ya le había atajado doble
hizo una doble atajada contra Valdés en el primer tiempo, en la misma jugada, ¿se acuerdan? El cabezazo, el rebote, pateó Valdés y era chico y atajó. Ya lo había hecho, bueno, acá lo volvió a hacer. Muy bien, esa fue la más clara de Chile en todo el segundo tiempo, la única, diría yo. La única, es la realidad. Y en medio de todo esto, Ecuador, en una de esas salidas rápidas de un tiro libre chileno, bueno, pues encontró la jugada de la polémica y fue a través de este señor Piero Hincapié, que Piero hizo un gran segundo tiempo, Así como dije que se activó Moisés y Vite, que jugaron un buen segundo tiempo, así como destaqué a Galíndez por sus atajadas en todo el partido, así mismo Hincapié fue un punto alto. Se los juro, en el segundo tiempo, jugando como central por izquierda y después como lateral por izquierda, tuvo un par de cierres muy importantes, muy importantes. Demostró su nivel europeo en todo el sentido de la palabra. Y entonces, claro, Piero por acá robó una pelota y él mismo avanza y mete el pase así por acá. Y bueno, pues pasó lo que todos vimos y fue que Enner pues partió aparentemente 1 centímetro, 0,5 centímetros, adelantado en comparación al jugador chileno. Una ridiculez total. Qué ventaja va a sacar uno de esa distancia tan pequeña, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol hoy por hoy, un tema de centímetros. Y ante ese pase de Hincapié, Enner ganó la posición, puso la espalda, se fue por acá, por acá, por acá, por acá. Y ante la salida de Cortés, logró definir, mandar la pelota adentro, gol de Ecuador. Eran los 3 puntos, era una victoria magnífica, era meterse al Mundial con todas las de la ley, quedar más arriba todavía en la tabla, no en posiciones, pero sí en puntos, porque igual en una posición se iba a mantener, Argentina está mucho más arriba, pero bueno, lastimosamente no se pudo por ese offside. Así se dio el partido, gente. Espero que les haya gustado este análisis. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica, como lo dije ahora, podrían donar $1 para este canal y agradecería un montón a quienes lo hicieran. Lo pueden hacer por Patreon, que en los comentarios voy a dejar el link de Patreon. Lo pueden hacer por YouTube, que es acá abajo a la derecha, donde está la pestañita con el signo monetario, con la S de dinero. Gracias por eso y por último síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Un abrazo, mis hermanos ecuatorianos. Felicidades porque igual fue una doble jornada buena. 4 puntos de 6. Ganando de local, empatando de visitante, la media inglesa. Bien, Ecuador cumplió, en cuanto a resultados cumplió. Hay un par de matices para mejorar, naturalmente, pero en cuanto a resultados, cumplió la Tri. Así que felicitaciones por eso y nos vemos en un próximo análisis de la gloriosa selección ecuatoriana de fútbol.